Muy buenas, hoy te quiero hablar de un aspecto que me parece extremadísimamente relevante para mejorar nuestras relaciones con nosotros y con los demás, algo que nos afecta constantemente, que existe, que está ahí, aunque no lo vemos, que es la ley del espejo. Porque todo aquello que dicen los demás de nosotros tiene mucho más que ver con ellos que con nosotros, o porque todo aquello que decimos nosotros de los demás tiene mucho más que ver con nosotros que con los demás. Vamos a hablar de la ley del espejo, que es una ley que funciona inevitablemente, la veamos o no, y que si no la vemos puede estar perjudicándonos mucho en nuestro día a día. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa las notificaciones para seguir recibiendo estos vídeos conforme los voy publicando y por favor también comparte este contenido con quien creas que pueda ayudarle. Y ahora sí, vamos con esta ley del espejo. A ver, la ley del espejo es un mecanismo psicológico que existe, que está más que testado, más que comprobado, que hace que muchas veces nosotros proyectamos en los demás aquello que no queremos ver de nosotros mismos o aquello que nosotros anhelamos y que a lo mejor nos reprimimos, ¿no? Así, por ejemplo, cuando nosotros criticamos a alguien, yo que sé, por ser muy hippie, muy desorganizado, nos puede estar hablando de nuestra obsesión por el orden o nos puede estar hablando de nuestro anhelo por soltar un poquito más y ser más laxos en esta rigidez que tenemos, mucho más que de la crítica que estamos haciendo al otro, ¿no? Y asimismo, cuando otro critica, pues yo que sé, nuestro afán por ganar dinero, a lo mejor lo que realmente le está pasando a esta persona es que quiere salir de la situación desastrosa en la que está económica y que el ver espejado esto en otra persona que sí que sabe gestionar eso, que sabe gestionar sus finanzas, que se lleva bien con el dinero, pues eso le rechina enormemente internamente y lo lanza a modo de crítica, pero en realidad lo que tiene es un anhelo o algo que no se permite, unas creencias que tiene por ahí arraigadas que le están autolimitando y que proyectándolo en los demás se evita el autorresponsabilizarse y tener que cuidarse de resolver ese problema en él, ¿no? En ella. Entonces eso nos pasa a las dos direcciones. Cuando nosotros juzgamos, proyectamos en los demás, cuando los demás juzgan, nos critican, están proyectando en nosotros. Y como ves, esto es algo que interfiere enormemente en nuestra comunicación con nosotros y con los demás y en nuestras relaciones también con nosotros y con los demás, porque desde los ámbitos más pequeños, cada vez que tú entres en un conflicto emocionalmente intenso con tu pareja, con tus hijos, hay ahí detrás una ley del espejo que está actuando. Con lo cual, analízate. Va muy bien la pregunta esa de qué me pasa a mí con eso, ¿no? ¿Qué es lo que... A ver si yo puedo girar el espejo. ¿Qué me pasa a mí con eso? Pero sin volverme loco. A veces puedo tener mis razones también para poder enfadarme. Pero ten en cuenta que muchas veces hay por ahí una serie de cosas que no vemos inconscientes que están actuando, ¿no? Así que si las podemos dilucidar, nos van a permitir gestionar mucho mejor el conflicto, el problema que está surgiendo. Y para ello te quiero dar algunos consejos de cositas que creo que si las trabajamos nos pueden ayudar enormemente a gestionar esta ley del espejo que, como te decía, es inevitable, que está siempre ahí y que actúa constantemente para que nos perjudique lo menos posible en nuestra vida, ¿no? Que seamos mucho más conscientes de ella. El primer pilar del que te quería hablar es la autoconciencia, ¿no? Cuanto más autoconciencia tengas de ti, cuanto más autoconocimiento, cuanto más conozcas cuáles son tus miedos, tus necesidades, tus heridas, tus limitaciones, tus creencias, cuanto más te autoconozcas, más capaz serás de pillarte en la trampa de cuando tú estás proyectando hacia afuera algo que te pertoca a ti, de algo de lo que tendrías que responsabilizarte, pero que te es más fácil juzgar lo del otro y así me lo saco de encima y creo que lo mío es lo bueno y lo de él es lo malo, ¿no? Y asimismo también serás mucho más capaz de tomarte con mucha más relatividad cualquier crítica que te llegue ajena, cualquier juicio que te llegue ajeno, entendiendo eso, que tiene mucho más que ver con esa persona que contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Asimismo, la empatía. La empatía es un pilar fundamental para ganar autocompasión y autocomprensión con nosotros mismos y con los demás, entendiendo que nadie hace nada porque sí, que nosotros todos somos víctimas de nuestras propias creencias, heridas, fantasmas y miedos y demás, así que todo lo que hacemos, eso no justifica que sepa hacer las cosas de cualquier modo o hacer las cosas con mala educación o herir innecesariamente a la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos entender eso, que los comportamientos humanos no son banales, no son porque sí, siempre hay detrás razones que justifican esos comportamientos, ¿no? Que justifican, no, que explican, que justifiquen sería otra cosa, pero que explican esos comportamientos, ¿no? Y eso también nos puede servir para relativizar mucho más y para ser más compasivos y más comprensivos con nosotros mismos cuando ejercemos este tipo de comportamientos o con los demás cuando vemos que ejercen este tipo de comportamientos hacia nosotros. Otro consejo importante es trabajar, evolucionar en la gestión de tus emociones, ¿no? Cuando tú eres capaz también de identificar aquellas cosas que te alteran emocionalmente en exceso, ahí son grandísimas oportunidades para ver qué está pasando, porque ante el mismo evento tú reaccionas desproporcionadamente respecto a la mayoría de personas. La mayoría de personas ante ese mismo evento no tienen la desproporción emocional en sus reacciones que tú tienes, ¿no? ¿Qué te está pasando a ti con eso? Que es que ese desbordamiento emocional te está hablando de ti, te está hablando muchas veces de situaciones no resueltas que no eres capaz de sostener cuando lo ves en los demás, pero que ahí dentro hay un trabajo interno importante por reconocer y por aceptar y por trabajar, ¿no? Así que también esta parte de poder evolucionar en la gestión, en el conocimiento, en la aceptación de tus emociones, fundamental para poder trabajar también bien la ley del espejo. Y en este sentido,
Trabajar también la autoaceptación, ser capaces de entender que no somos seres perfectos, ni lo seremos nunca, ni debemos de serlo. Tenemos nuestras polaridades, nuestras luces y nuestras sombras, y tenemos que ser capaces de aceptarnos tal y como somos. Obviamente, reconociendo cuáles son nuestras sombras e intentando trabajarlas cada vez más para poder, entre otras cosas, vivir más en paz, ser más felices, pero tener esta parte de autoaceptación radical, de entender que nosotros somos seres humanos y por tanto somos seres imperfectos, en constante evolución, en constante crecimiento, que podemos ir puliendo trabajándonos y mejorando constantemente, pero que debemos hacerlo desde la plena aceptación de lo que ya somos a día de hoy, porque lo que somos tampoco es casual, lo somos fruto de todo lo que hemos vivido, experimentado en nuestra vida, y al final ha creado como resultado este ser que tenemos hoy entre manos, que somos nosotros mismos, pero como digo, es plenamente trabajable y evolucionable. Y otro punto que quería resaltar es la autorresponsabilidad. El ser autorresponsables de nosotros mismos es algo fundamental que se ejerce poco, en mi opinión. La mayoría de gente es muy poco autorresponsable, prefiere volcar en los demás aquello que le chirría, que no le gusta, que le molesta, porque de esa manera evita responsabilizarse de sí mismos. Si te das cuenta, llevado a un extremo, nadie es responsable de lo que tú sientes. La única persona responsable de lo que tú sientes eres tú, porque si no, ante el mismo evento, tú sentirías lo mismo que siente otra persona ante el mismo estímulo, y tú sientes cosas distintas de lo que siente el que está al lado. Con lo cual, aquí lo que determina lo que tú sientes eres tú, eres la manera en que tú filtras aquello que sucede, ¿no? Si esto es así, debes poder responsabilizarte de ti mismo, de ti misma, diciendo, vale, ok, por más que tenga estímulos externos, al final yo siempre tengo esa libertad de elegir cómo me tomo yo eso, ¿no? De qué manera yo, y si no soy capaz de tomármelo bien, pues tengo que trabajarme el por qué no soy capaz de tomármelo bien, de qué manera puedo aprender a tomarme yo eso mejor, ¿no? Porque al final es que una crítica o un juicio solo hace daño a quien se la cree. Si a ti te juzgan o te critican y tú no te lo crees, porque tú sabes quién eres, sabes dónde estás, sabes cuáles son tus valores, lo que haces, al final, que te critiquen lo que quieran, pero eso no te va a afectar a ti. Cuando te afecta una crítica externa es porque tú te la crees. Y si tú te la crees, eso, por falta de confianza en ti o porque realmente algo de eso hay. Con lo cual, sé humilde y sé capaz de aceptar, de ver qué pasa ahí y con eso, pues trabajarlo desde la plena autorresponsabilidad. Otro aspecto fundamental es ejercer la comunicación también consciente y eficaz, ¿no? Ser capaz de ir trabajando nuestra comunicación para darnos cuenta de que cuando nos sale algún sesgo de este tipo de crítica irracional hacia un comportamiento o hacia una persona, hacia lo que sea, qué está pasando ahí, ¿no? Ser capaces de cómo modelamos nuestra comunicación para poder a lo mejor expresar eso que queremos expresar, pero desde el profundo respeto al otro, igual que debemos exigir que ese respeto se produzca del otro hacia nosotros, ¿no? O sea, todo el mundo puede expresar sus necesidades, todo el mundo puede expresar incluso las críticas o los juicios que quiera emitir, es una cosa que haya cada uno y es suyo, pero siempre desde el profundo respeto y desde el saber expresar esto con una comunicación respetuosa, asertiva, el desarrollar nuestras habilidades de comunicación asertiva, respetuosa, emocional, de escucha activa, va a ser enormemente de ayuda para poder gestionar bien también esta ley del espejo. Y algo que también ayuda mucho para ver y para analizar y para resolver o para gestionar mejor la ley del espejo es darse cuenta de cuáles son las repeticiones, cuáles son esos patrones repetitivos que existen en tu vida, o sea, cuáles son esos eventos que te desbordan emocionalmente. Verás que siempre tienen que ver o con las mismas personas o con las mismas situaciones o en los mismos lugares. ¿Qué está pasando ahí? Las repeticiones de lo que nos ocurre son grandes maestros para mostrarnos que allí hay algo que resolver. Con lo cual, el ser capaz de ver, da igual si son repeticiones en patrones de relaciones, repeticiones en patrones de tu dinero, repeticiones en patrones de tus hábitos, ¿qué está pasando ahí detrás? ¿Qué podemos aprender de eso para que, porque la vida nos está dando esas repeticiones para que de alguna manera podamos entender que está pasando algo ahí? Si no, no se seguiría repitiendo. Y al revés, se deja de repetir cuando resolvemos eso. El signo de que lo habremos resuelto será porque ya no se repetirán más estas conductas o estos patrones o estos hábitos, ¿no? Y quizá un último punto también muy interesante de todo esto de la ley del espejo es tomárselo como una gran fuente de aprendizaje, ser agradecido a todo eso que nos espeja la gente, especialmente la pareja yo creo que es el gran espejo, ¿no? Ser capaces de tomarnos estas situaciones como fuentes de aprendizaje, como fuentes de crecimiento y con agradecimiento decir, ¿por qué esa persona me está haciendo ver constantemente eso que a mí me molesta? Pues el por qué no estaría seguro, pero el para qué está clarísimo, es para aprender, para que yo pueda darme esta oportunidad de trascender eso que yo no sé gestionar y que me está desbordando a mí y que si aprendo a gestionarlo ya no me va a pasar más. Y si no, no me va a pasar ahí, pero me va a pasar en otro lado. Con lo cual es una gran oportunidad y trabajar esta oportunidad con agradecimiento y decir, oye, pues si están aquí, si se me presentan estas oportunidades que me desbordan, que me molestan, que me rechinan de los demás, es como gran oportunidad que tenemos de la vida para trascendernos, para aprender, para evolucionar, para crecer. Así que profundo agradecimiento a todo eso que sucede. Y podríamos seguir con múltiples situaciones de este tipo, pero creo que ya hemos visto unas pautas interesantes de lo que es esta ley del espejo, que recuerda que actúa inevitablemente, constantemente en nosotros y en los demás. Así que todo lo que podamos hacer por aprender a gestionarla nos va a ayudar enormemente en nuestra vida, en vivir con más paz, con más serenidad, con más alegría y en poder gozar más la vida y no sufrirla tanto. Así que nada más por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, que va muy bien, hasta pronto, chao.